La poderosa agricultura europea es un documental de Paul-Erik Haber que nos habla sobre el efecto de los millonarios subsidios que realiza la Unión Europea a su agricultura y ganadería para protegerla, de cómo aplican subvenciones a las exportaciones de sus productos excedentes que van hacia los mercados de países en desarrollo o subdesarrollados a bajos costos o subvaluados, haciendo que los mercados internos de estos países sean inviables, dado que los productos locales no pueden competir en igualdad de condiciones contra los productos importados. Muestra como ejemplos a República Dominicana, Sudáfrica y sobre todo Ghana, país que hasta hace años era autosuficiente alimentariamente y en un intento de protegerse de la invasión de productos europeos decidió establecer aranceles a los productos foráneos, entrando a tallar organismos internacionales que deberían velar por el buen funcionamiento de la economía mundial, como el FMI y el Banco Mundial, pero que sin embargo obligaron al gobierno de Ghana a eliminar estos aranceles, eliminando una fuente de ingresos importante y desprotegiendo a los productores locales frente a los europeos. Sin embargo, la Unión Europea sigue aplicando aranceles altísimos a los productos provenientes de las exportaciones de Ghana. Esto es una muestra de la inequidad y competencia desleal de la Unión Europea y otros países desarrollados frente a las demás economías mundiales. Es necesario conocer algunas palabras claves para continuar con el tema. Por ejemplo, hablaremos de subsidios. Los subsidios son vistos como un estímulo en la economía y un subsidio es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. Subvenciones. Una subvención es una ayuda de tipo económico percibida por una persona o un grupo de personas desde un organismo público con el objeto de ayudar a llevar a cabo una actividad que necesita una inversión alta o a la que la persona en cuestión no podría hacer frente en solitario. Aranceles. Los aranceles son los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. Los aranceles son como cobrar el precio de entrada de un producto que viene de otro país. Y por último, política agrícola común, PAC. La PAC es una de las políticas más importantes y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea. La PAC gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Las dos finalidades más importantes de la PAC son mejorar la productividad agraria de forma que los consumidores dispongan de un suministro estable de alimentos a precios asequibles y dos, garantizar a los agricultores de la Unión Europea una vida razonable. A manera de reflexión, veremos pues que en Europa los contribuyentes europeos financian una agricultura con altos costos, al mismo tiempo que las medidas proteccionistas y los aranceles impiden que los productores agrícolas africanos o centroamericanos, o sea, los de Ghana o los de República Dominicana que son citados en el ejemplo del documental, compitan en los mercados occidentales a pesar de sus precios más bajos. Por otro lado, los alimentos subvencionados por la Unión Europea son exportados a los países subdesarrollados, quebrando sus economías y condenándolos a la pobreza. Por eso que aquí vemos algunas comparaciones, ¿no? Como Europa, a pesar de producir el azúcar más caro, es uno de los mayores exportadores en el mundo, ¿no? O que un kilo de carne cueste más en Holanda, cueste menos en Ghana y más en Holanda, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es esa variación, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esto pueda pasar, ¿no? O cómo Europa subvenciona sus productos agrícolas generando pues una distorsión en el mercado, ¿no? A ver, este, a ver, este documental nos habla, pues, quizás un poco repetitivo, pero vale la pena volver a retocarlo, ¿no? Sobre
las, sobre cómo las subvenciones europeas no tienen como destinatarios finales a las vacas, ¿no? El ejemplo comienza diciendo, esta es una vaca feliz, y es una vaca feliz porque los europeos aportan 1.5 euros diarios para el mantenimiento de la agricultura y la ganadería en Europa, ¿no? Entonces, los agricultores pertenecen pues a los sectores de renta más bajos dentro de la Unión Europea, ¿no? Por otro lado, la agricultura y la ganadería suponen en muchos casos las únicas alternativas posibles para el sostenimiento del medio rural y una apuesta por las tradiciones agropecuarias. Con 1,5 € que pagan los europeos subsidios se pueden comprar, por ejemplo, cierta cantidad de productos en Angola, ¿no? En este documental, por ejemplo, vemos que en República Dominicana, Ghana y Sudáfrica, sus productos nacionales se ven perjudicados, pues, porque tienen que hacer frente a importaciones a bajos precios como consecuencia de las subvenciones a la exportación. Eh, Dentro de la Unión Europea, el comercio entre los países miembros no está grabado por aranceles de ningún tipo, o entre Dinamarca con Bélgica, entre Francia con Italia, por ejemplo. Ellos pueden, hay intercambio de productos a costo cero en impuestos aduaneros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, los países miembros de la Unión Europea actúan de forma común frente a terceros territorios, o sea, frente al África, por ejemplo, frente a Centroamérica o frente a Sudamérica, por ejemplo, ¿no? A los que a ellos les aplican una política común de aranceles para la importación de bienes, ¿no? Y por lo general es muy alta. Por ejemplo, en el caso de África es del 140% para la importación de azúcar, ¿no? Ellos al generar o al producir un azúcar cara subvencionan el producto. Esto hace que el azúcar pueda ser exportado a un precio por debajo del normal, ¿no? Y ayudado por los aranceles de los países que reciben sus exportaciones, por ejemplo, Sudáfrica, Sudáfrica recibe el azúcar de Europa a precios menores a los que realmente deben cobrar, ¿no? Pero cuando es al revés, cuando Sudáfrica o Ghana quiere exportar el azúcar hacia Europa, Europa sí le aplica unos aranceles altos, lo que hace que el precio del azúcar importada suba. Entonces eso hay una competencia desleal, porque ellos, mientras ellos subvencionan y le bajan los precios a sus productos, mediante el impuesto y los aranceles hacen que los productos que llegan a sus países sean más caros, ¿no? Por eso que ellos venden más, ¿no? Y hace que la competencia sea desleal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el documental nos habla, por ejemplo, de la ruta de la leche de Arla. Arla, pues, es la mayor empresa lechera de Europa, ¿no? De fábrica de leche, ¿no? ¿Qué hace Arla, por ejemplo, no? Arla compra la leche que ya está subsidiada, que es materia prima para sus productos en grandes cantidades, ¿no? Pero Arla produce más leche de la que puede vender en Europa. Entonces eso le genera excedentes. Esos excedentes Arla las convierte en polvo. Esta leche en polvo se llama, su producto estrella se llama leche Milex. Esta leche Milex es exportada en el caso, por ejemplo, del documental, hacia República Dominicana. Pero esta exportación es a su vez subvencionada por la Unión Europea, ¿no? O sea, quiere decir que si este producto cuesta pues 5 euros la lata de leche, eh, la Unión Europea pues le da unos 2 o 3 euros en subvenciones. Entonces el valor de mercado, siendo 5 euros menos la subvención, baja el precio a 2 euros. Y es exportada a esos 2 euros hacia República Dominicana, ¿no? Entonces, Milex exporta su leche en polvo hacia República Dominicana y invade el mercado dominicano con un producto rico en proteínas, de buen material, pero muy bajo en costos, ¿no? Muy bajo en costos. ¿Y esto qué hace? ¿Qué implica? Que los productores locales comiencen a ser deficientes,
porque frente a un producto fabricado con las mejores técnicas, de muy buena calidad y de un precio muy bajo, tienen ellos pues que con sus equipos artesanales fabricar una leche o un producto que el costo ya no es competitivo porque resulta siendo ser más caro que el producto europeo importado. Entonces hace que al no poder vender sus productos comienzan a vender sus materias primas, que en este caso son las vacas, los ganaderos, ¿no? Y estas vacas pues ya no son rentables vendiendo leche, entonces son más rentables como carne, ¿no? Entonces así que ellos comienzan a vender por la falta de recursos, comienzan a vender su materia prima que son las vacas y las comienzan a matar. Entonces esto hace que la ganadería lentamente vaya desapareciendo, ¿no? Entonces este es un impacto de las subvenciones o los subsidios que aplica la Unión Europea a sus productos, ¿no? Ya, o sea, la leche de Arla afecta a la comercialización, ¿no? Y obliga a los ganaderos locales, en el caso de República Dominicana, a sacrificar el ganado, ¿no? Ganado porque no es rentable y no pueden mantener los costos de producción, ¿no? Eh, por ejemplo, otro caso es la Unión Europea versus Sudáfrica o Ghana, ¿no? Y aquí hablamos pues de las subvenciones a la agricultura, ¿no? ¿No? La Unión Europea protege, por ejemplo, la industria azucarera de la competencia de otros países, ¿no? En este caso Sudáfrica y Ghana. De los 40.000 millones de euros en subvenciones que la Unión Europea aporta, o sea, cada ciudadano europeo aporta 1.5 euros, como he dicho el ejemplo, esto hace un total de 40.000 millones que aporta en conjunto para su propia agricultura. La mitad de ese presupuesto se va a cada granjero, ¿no? Estos reciben una media de 20.000 euros de subsidios al año para invertirlos en costos de su producción, ¿no? En semillas, en abono, en eso. Si no existiera esta ayuda, los países subdesarrollados tomarían el mercado fácilmente, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Tenemos extensiones de tierra, tenemos materia prima, tenemos cantidad y variedad de productos, ¿no? Entonces, frente a ellos que tienen menos tierra, son de menor calidad, entonces si compitiéramos libremente sin ningún apoyo de subsidio o subvención, los productos de nosotros se los llevarían de encuentro, como bien dicen, ¿no? Entonces ellos, para proteger su agricultura, subvencionan estos productos haciéndolos mucho más baratos y rentables de lo que realmente son, ¿no? Si no existiera esta ayuda, este, perderían el valor de mercado, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la Unión Europea es el principal exportador de azúcar, como ya hemos dicho, ¿no? Cada año la Unión Europea lanza pues millones de toneladas de azúcar subvencionada al mercado mundial, ¿no? Estas exportaciones hacen bajar el precio mundial del azúcar, dado que reducen la cuota de mercado de los países en desarrollo y les privan a las divisas que necesitan para desarrollar. No solamente los países en desarrollo, con más razón a los países en subdesarrollo, ¿no? Los privan de las divisas que necesitan, ¿no? Al no poder vender sus productos no generan ingresos, ¿no? Por ejemplo, otra de las grandes empresas de Europa, una de las más grandes en, en producción de azúcar, es la empresa Danisco, ¿no? Esta es una de las tantas compañías que recibe ayudas subvencionistas por parte de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años ha recibido una media de 150 millones en subsidios, ¿no? En subsidios sobre la materia prima usada y 65 millones en subvenciones para exportaciones por parte de la Unión Europea, ¿no? Con la finalidad de que Danisco pueda vender sus productos, los excedentes de sus productos, exportarlos a otros países a precios más baratos, ¿no? Sudáfrica, por ejemplo, es un productor de azúcar cristal de alta calidad a un costo competitivo, ¿no? Azúcar blanca. Lamentablemente, estas prácticas comerciales desleales de la Unión Europea, tales como el apoyo al agricultor o los subsidios a la exportación por parte de sus países, que son importantes por parte de los países que son importantes en la producción de azúcar, hacen que les sea imposible cosechar el beneficio de su competitividad, ¿no? O sea, es imposible que puedan aprovechar las ventajas de tener un producto de muy buena calidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sudáfrica, en vez de exportar este recurso natural, se ven obligados
a progresivamente puedes cambiar de rubro, darle otro valor agregado, ¿no? Lo que lo hace menos competitivo, ¿no? Ya vendieran el azúcar tal como la tiene, pues sería más ventajoso, pero no, ellos necesitan procesarla y convertirla en otros productos para poderla vender, ¿no? De esta forma los ingresos, de esta forma, pues al no poder vender sus productos como ellos normalmente pudieran hacerlo, hace que los ingresos de las familias o de las familias que participan de la agricultura, por ejemplo en la producción de la caña de azúcar, sufran las consecuencias de estas políticas y no puedan mejorar y sigan en la pobreza, ¿no? Entonces, ¿no? Y otra de las razones también que afecta, por ejemplo, en el gráfico vemos, pues, ¿no? Mientras la agricultura subvencionada permite tener mejores productos, permite tener mejores materias primas para la agricultura y generar mejores productos, en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, ellos se ven obligados a recibir azúcar importada, ¿no? ¿Cómo es posible que un país rico en materia en azúcar se vea obligado a comprar azúcar de exportación de otros países, ¿no? Y a precios más cómodos, ¿no? O sea, es ilógico, ¿no? Y esto es la subvención, pues. Finalmente, pues, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, casi todo el documental habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo las políticas subsidiarias, las políticas subvencionistas de los países europeos afectan el comercio, afecta la producción, afecta las exportaciones de los países en desarrollo subdesarrollados, ¿no? Entonces, finalmente, pues, ¿qué podemos ver? Podemos concluir pues que en los países en desarrollo subdesarrollado la agricultura es fundamental para reducir su dependencia, ¿no? Lograr la soberanía alimentaria, asentar su identidad cultural y establecer la paz social, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué decimos identidad cultural? Por ejemplo, en el caso peruano, nuestros productos de bandera, la coca, por ejemplo, ¿no? El oyuco, por ejemplo, ¿no? La papa, ¿no? Son productos natos, son productos originarios, son productos que nos destacan, ¿no? Son productos que nos hacen conocidos, que solamente nosotros lo tenemos, ¿no? Y que de los cuales nos sentimos orgullosos, ¿no? Ahora bien, si nuestra agricultura sería, si la agricultura de los países en desarrollo subdesarrollados se desarrollara de la manera que se quisiera, entonces establecería paz social, porque no nos sentiríamos frustrados este, eh, al mejorar no haríamos reclamos, ¿no? Porque hay muchos conflictos sociales que se generan a partir de este tipo de, de deficiencias, ¿no? Por eso que en el gráfico vemos pues que generar alimentos o mejorar la agricultura genera ingresos para miles de habitantes, para millones de habitantes, sobre todo de las zonas rurales, que son los que más participan de la agricultura, ¿no? Crean nuevos empleos, ¿no? Este, protege, por ejemplo, ahora ya tenemos lo que son las economías sostenibles, ¿no? Entonces, ¿no? Que protegen el medio ambiente y los recursos naturales, ¿no? Por eso la agricultura es importante pues para los países en desarrollo o subdesarrollados, ¿no? Por ejemplo, el comercio agrícola ha sido afectado a nivel mundial debido a que no solo la Unión Europea, sino también los países desarrollados como Estados Unidos, como Japón, etcétera, según vemos en el gráfico, otorgan subvenciones al sector agropecuario que distorsionan la producción e impactan los precios en el mercado mundial, pues, ¿no? La producción subvencionada es puesta en los mercados de los países en desarrollo o subdesarrollados a bajos costos, a precios muy por debajo de los normales y ocasiona la quiebra generalizada de los productores de estos mercados, ¿no? Ya que ellos, los locales, los de estos países, no pueden competir con la producción de bajos costos que provienen de las importaciones, principalmente de la Unión Europea y de otros países desarrollados, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues también que eh, en los países en desarrollo uh, eh,
En los países desarrollados y realizados encontramos pues que los agricultores o ganaderos no tienen posibilidad alguna de competir con los productos industriales importados o producidos por consorcios internacionales, por ejemplo, como Arla, como Danisco, como Nestlé, por ejemplo, ¿no? Como Milo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Estos consorcios pues importan este, ¿no? Esos consorcios producen pues productos a muy bajos precios y exportan a muy bajos precios, ¿no? Y los productores locales, no importa cuán bajo sea el precio que estén dispuestos a aceptar por su trabajo, no los llega a equiparar, ¿no? A estos señores les está vedado el acceso a los medios de producción, pues hoy día son indispensables para poder participar en la competencia por el poder adquisitivo, ¿no? O sea, esto quiere decir que los productores necesitan mejores maquinarias, necesitan mejores materias primas, necesitan mejor abono, por ejemplo, en el caso de la agricultura, o mejores vitaminas para en el caso de la ganadería, ¿no? Cosa, acceso, y no tienen el acceso a esos productos, ¿no? Y eso también los hace menos competitivos, ¿no? Y todo esto, pues, crea frustración en las personas, pues, ¿no? Y aparte que no tienen ayuda pues, de los organismos, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues proponen que los países otorguen subvenciones para proteger a sus productores. Y la Unión Europea aprovecha esto por su poderío económico, ¿no? Y hace imposible la competencia, ya que si un país, por ejemplo, si un país utiliza las subvenciones a sus productores a fin de contrarrestar la competencia de las importaciones que vienen de Europa, ¿no? Estos países pues en desarrollo como la Unión Europea pues reacciona concediendo subvenciones a la exportación, ¿no? Ya, yo te subsidio a la agricultura, entonces yo, país en desarrollo, pues también subsidio a mi agricultura, ya, entonces hay una equiparación, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Subvenciona ya no solamente a la agricultura, sino subvenciona las exportaciones, ¿no? Entonces ya subvenciona la materia prima, encima subvenciona las importaciones, pucha, eh, baja realmente los costos y no hay manera de que le hagan competencia, pues, ¿no? O, por ejemplo, la leche Milex en República Dominicana la conocen como la vaca conquistadora, pues, ¿no? No hay forma de que los productores locales puedan luchar contra los productos que vienen de esta gran empresa, ¿no? Este, pues una agricultura deficiente o una ganadería deficiente genera pues frustración, resentimiento, ¿no? Esto, una agricultura deficiente que no genera, que no desarrolla, que no vende sus productos, genera más pobreza o mantiene, o sea, en el mejor de los casos, se mantiene la pobreza, pero lo normal es que esta pobreza crezca, pues, ¿no? Esos países no logran salir del ocaso en que se encuentran, ¿no? ¿Y qué pasa? No encuentran desarrollo, no encuentran mejoras dentro de su hábitat, dentro de su grupo social, entonces muchas de estas personas tienden a salir, ¿no? Buscan que emigrar a otros países en busca del trabajo dorado, ¿no? De salir adelante, ¿no? Entonces estos inmigrantes abandonan sus países en busca de una oportunidad de sobrevivir, ¿no? Pero muchas veces pues no encuentran lo que buscan, ¿no? Muchas veces van a parar a las barriadas pobres de las grandes ciudades, ¿no? Arriesgando su vida por encontrar un trabajo. Y si tienen un poco de suerte, pues encuentran un trabajo donde son explotados sin piedad, ¿no? Y si no la tienen, pues son expulsados de estos países a donde ellos quieren emigrar y son regresados a sus lugares de origen, ¿no? Este, y aparte de eso, pues los países de la Unión Europea pues, ponen, aparte de las trabas que ponen para la entrada, ponen trabas físicas como estos muros que se ven en la foto, ¿no? Este, que impiden pues el paso a los inmigrantes, ¿no? Hacia sus países dorados, ¿no? Como les podríamos decir, ¿no?
Y todo esto hace pues que genere un caldo de cultivo, genere eh, un evento propicio para que los grupos radicales, los grupos extremistas, los grupos terroristas, pues atraigan a estas personas, ¿no? Haciendo eco a su frustración, haciendo eco haciendo eco de su insatisfacción, ¿no? De su frustración, de su resentimiento, ¿no? Y los ganen a su causa, ¿no? Creando un problema más, ¿no? Entonces tenemos que una agricultura deficiente, una agricultura, una ganadería que no desarrolla, pues genera pobreza, genera inmigración y genera pues un caldo de cultivo para grupos radicales, ¿no? ¿No? Entonces, finalmente, pues solo queda agregar que se hace necesario que los gobiernos de los países en desarrollo o subdesarrollado elaboren políticas agrícolas acordes a su propia identidad y a sus necesidades agrarias y de consumo, pues, ¿no? Para poder fortalecer a sus productores, ¿no? Y es necesario pues que los países establezcan aranceles a las exportaciones para proteger su mercado interno, ¿no? Su mercado nacional, ¿no? Y no encontrarnos subyugados pues al poder económico de las grandes corporaciones o de este caso la Unión Europea, ¿no? Gracias.